Onda Social, un podcast de Social Co para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Os damos la bienvenida al episodio 3 de Onda Social, el podcast de Social Co para las entidades que creen en el poder de la comunicación para transformar el mundo. Fundaciones, federaciones, confederaciones y sus asociaciones y ONG. Con este podcast queremos crear una red de conocimiento que fortalezca a todas las organizaciones que quieren multiplicar su impacto y que lo quieren hacer a través del marketing y la comunicación. Como siempre, me acompaña mi compañero Javier Merino. Hola, Javi. Hola, Virginia, encantado de saludarte. Pues sí, en este afán de recopilar temas interesantes para las organizaciones, hoy, en este tercer episodio, vamos a hablar de marca, de la importancia para las entidades paraguas de tener una marca sólida y reconocible. Y para ello tenemos aquí a Carmen Rodríguez, que es la directora de la Oficina Técnica de la Coordinadora Valenciana de ONG de Desarrollo. Hola, Carmen, ¿qué tal? Hola, encantada de estar con vosotros. Bienvenida, muchas gracias por haber aceptado acompañarnos. En la coordinadora sois un centenar de entidades trabajando juntas en la defensa y mejora de las políticas públicas de cooperación y en sensibilización ciudadana. Decenas de profesionales del sector organizados para trabajar por el impulso y la mejora de la cooperación valenciana. Pero bueno, nos veníais a la cabeza porque hace ya bastantes años, en 2018 creo que recordábamos el otro día, hicisteis con nosotros un proceso de comunicación, de plan de comunicación, de imagen de marca y precisamente teníais ya muy en la cabeza esa necesidad de fortalecimiento institucional, por un lado, ¿no? Como entidad paraguas y que tenéis a muchas organizaciones que trabajan con vosotras, y por otra también la movilización de la sociedad, ¿no? Y entonces era ya como unas necesidades que a nosotros nos parecían que encajaban muy bien con lo que queremos hacer, ¿no? Dar recursos a las organizaciones para que ese fortalecimiento a través de la comunicación sea efectivo. Además, también entrasteis muy en nuestra metodología muy participativa, que yo creo que es una de las claves, ¿no? Para que luego ese plan de papel se pueda extender y que la gente lo asuma. Entonces, bueno, pues lo primero que nos venía a la cabeza es cómo llega una organización como la vuestra, ¿no? A decir, pues tenemos que ponernos a esto, qué necesidades teníais, por qué queríais iniciar este proceso. Pues sí, has dicho bien iniciar, porque no es algo que se quedara en 2018. Ahí iniciamos a caminar juntas, pero luego hemos estado muchos años y seguimos ahora caminando y haciendo muchas cosas con vosotras, ¿no? Bueno, pues ahí la necesidad que había es, bueno, después de unos años muy duros para la cooperación en la Comunidad Valenciana, en el que el sector se había debilitado muchísimo y la coordinadora también, pues empezábamos a ganar un poquito de fuelle otra vez, ¿no? Y hasta entonces un poco, pues las cuestiones de comunicación, y también era un poco la época, porque yo creo que ahora ha ido cambiando toda esta sensibilidad y este reconocimiento hacia el papel de la comunicación. Pero entonces, primero, tampoco era muy reconocida y luego, pues se hacía un poco de forma más intuitiva, ¿no? Y poco organizada. Con muy buenas intuiciones, luego nos dimos cuenta de que sí, porque se había generado bueno, pues buenas comunidades en redes sociales, era una comunicación súper activa. Luego en el proceso descubrimos que habíamos logrado transmitir muy bien esa personalidad que teníamos y tal, eso lo descubrimos con vosotras al hacer todo el análisis, pero sí que era como algo muy intuitivo, ¿no? Y no profesionalizado. Entonces, en ese momento, un año antes, me había incorporado yo a la coordinadora que venía del mundo del periodismo y de la comunicación. Y fuimos ahí viendo esa necesidad de estructurar, de ser estratégicas con la comunicación y de darle un poco forma y definir bien pues cómo íbamos a funcionar, ¿no? Y ahí empezamos con vosotras, pues eso, pues a diseñar ese plan a 3 años, ¿no? Que nos ayudara a organizar todo eso. La verdad es que creo recordar que fue muy fácil trabajar con vosotras porque teníais muy claro ese papel de la comunicación, porque teníais ya muy buen trabajo hecho, entonces solo había que limpiar, ¿no? Y bueno, creo que apuntas aquí una cosa muy importante, lo de la profesionalización de la comunicación, que no sé qué tal estará en las entidades con las que trabajáis, muchas son grandes, pero me imagino que os encontraréis un poco de todo. Claro, sí, hay un poco de todo y más teniendo en cuenta que
casi todos, digamos, en las organizaciones más grandes, que lo que tienen aquí a nivel regional también o autonómico varían las realidades, ¿no? Y entonces la mayoría de los gabinetes de comunicación están en las oficinas centrales, digamos en Madrid o en Barcelona, y luego es más difícil contar con esa profesionalización en las organizaciones a nivel autonómico, ¿no? Pero sí en aquellas que son más grandes o que tienen mayor sensibilidad o que están dándose cuenta de lo importante y lo estratégico que es tener, que es la comunicación para todo su trabajo, para el trabajo que hacen. El más evidente suele ser la captación de fondos, pero y ahí siempre hay unos roces, ¿no? Entre comunicación y marketing que son siempre, bueno, pues son míticos, ¿no? Y luego está, pero bueno, también lo es pues para tu incidencia política, para el trabajo de movilización social, es fundamental, ¿no? Para conseguir esos fines que queremos conseguir como organizaciones de cooperación, ¿no? Sí, además me imagino que para vosotras es un reto el tener bajo vuestro paraguas o bajo vuestra coordinación entidades de todo tipo, ¿no? Ya comentabas que tenéis pues las delegaciones territoriales de entidades estatales o incluso internacionales, pero también estáis trabajando pues con entidades locales que a lo mejor solo están de ámbito del territorio, incluso provinciales, ¿no? ¿Cómo manejasteis ese equilibrio? O sea, ¿cómo combináis la identidad vuestra como coordinadora con la de las organizaciones que forman parte de la Cordi? Pues mirad, ahí hay un componente fundamental que es la participación, desde mi punto de vista. Y luego otro componente que es tener muy claro cuál es nuestro papel como coordinadora, como plataforma, y diferenciarlo del papel que pueda tener una ONG, ¿no? Así por partes, por ejemplo, el tema de participación, que eso es como una seña de identidad fundamental cuando eres una plataforma, si quieres funcionar, si funcionas de una manera democrática, representativa, pero sobre todo si quieres aunar toda esa inteligencia, o sea, o sumar toda esa inteligencia colectiva, que a veces es un nombre un concepto que nos suena como muy raro y muy cookie, pero es verdad que existe, ¿no? Y nosotras funcionamos mucho así. Pues, por ejemplo, todo el proceso de construcción de este plan de comunicación y de todos los procesos de planificación que tenemos en la coordinadora se construyen a base de participación. Y para eso tenemos diferentes estructuras, ¿no? Entonces, también vemos que incluso para las campañas de comunicación que hacemos son participativas. O sea, ahí definimos juntas cuáles son los objetivos, qué papel tiene que jugar eso que es, digamos, una herramienta para todas las organizaciones, ¿no? Entonces, no lo podemos hacer solo desde la coordinadora, tiene que venir de las propias organizaciones esas demandas y esa construcción junta para que también haya apropiación luego. Haya apropiación de nuestros canales de comunicación, haya apropiación de las campañas que hacemos de interés común, etcétera. Entonces, esa participación es fundamental. Y una de las cosas que nos ayudó a identificar este plan de comunicación fue que teníamos que crear un grupo de trabajo específico de comunicación en el que están Ujú. las técnicas, somos casi siempre todas chicas, Sí, las técnicas de el sector. comunicación de las organizaciones o técnicas o voluntarias, ¿no? de comunicación de las organizaciones. Y ahí definimos toda nuestra estrategia de trabajo en comunicación. Entonces, esa por una parte. Y luego, la otra parte que os comentaba es siempre tener muy claro cuál es tu papel como plataforma, que uno de ellos es ayudar al fortalecimiento del sector. Otro puede ser todo el tema de incidencia política. Y en ese sentido, nuestra comunicación y nuestros mensajes tienen que ir a eso. Tienen que estar muy alineados con toda la estrategia de la organización, con los diferentes lados. Y entonces yo creo que ahí conseguimos no acabar confundiéndonos y convirtiéndonos Ujú. en una ONG haciendo proyectos de ONG, sino Claro. seguir en nuestro papel de coordinadora y poder, pues eso, incorporar todo el conocimiento y todo y digamos, los consensos que se producen dentro de las ONGs. Ahí has dicho una palabra clave, ¿no? La participación. Yo le decía al principio, el propio proceso es participativo para que luego la gente te ayude, primero te ayude a Sí, situarte. Lo malo de la participación es que a veces causa, no sé cómo lo solemos llamar, muerte por parálisis, ¿no? Esos procesos participativos que es difícil, pero cuando ya están en el, ¿no? Ya están en tu ADN es un poco más fácil y es la clave.
yo creo que para las entidades y para la gente que trabajamos con vosotras, que es que si no hay participación no hay proyecto. Y lo otro que has dicho, ¿no? De sentarte a reflexionar y saber quién eres, cuál es tu espacio, cuál es el espacio de otros, ¿no? Y el que no, y tener muy claro cuál es tu identidad, sobre qué temas tienes que comunicar. Yo creo que además eso, dices a 3 años, pero es que, hombre, luego puede cambiar la visión y el plan estratégico y tal, pero te dice, estos son mis temas, de aquí no me muevo, estos son mis públicos. Y eso, este proceso nos ayuda a descubrirlo, porque ya os digo que cada uno teníamos una opinión. Luego, en el proceso de participación, en los talleres participativos que se hicieron, en encuestas que se lanzaron, que lo lanzamos como, creo recordar que eran unas cifras, 4.000 personas, pero bueno, tuvimos casi 150 respuestas y tal. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad la percepción que teníamos de nosotras mismas y la que tenían de nosotras desde fuera coincidía muchísimo. Eso da mucho Esto es un gusto, ¿eh? éxito de Sí. comunicación. Esto es un éxito de Sí, comunicación. cuando las Y además nos intuiciones gustaba. se confirman, ¿no? Sí, Y además os gusta, eso y es, además nos gustaba. porque es importante que la imagen propia no, y la percibida coincida, pero también es importante que sea buena esa Sí, imagen, que ¿no? no siempre es así, hemos de decir. A propósito de esto, ¿no? Lo que os contestaban no solo en las encuestas, sino durante este proceso y sobre todo después, ¿qué feedback habéis recibido tanto de vuestras entidades como del resto del sector? ¿Se ha notado un poco este cambio de rumbo? No sé si llamarlo cambio de rumbo, pero esta toma de timón. Sí, se ha notado muchísimo porque digamos que la comunicación ha ido ganando en calidad. Una de las cuestiones que hicimos fue definir también mucho los públicos y los canales, con lo cual ahí ganábamos un poco en ser más eficientes, ¿no? Y luego ganamos mucho en calidad, ¿no? Con esta construcción de procesos que hacíamos, bueno, nos salían unas campañas, que nos han salido unas campañas súper chulas, ¿no? Entonces, Sí. ¿esto qué ha hecho? Que al final haya un efecto un poco de reconocimiento de la comunicación, es que antes casi que no nos dábamos cuenta de que esto existía, pero ahora de repente dices, joder, esta campaña que mola tanto, claro, este tipo de cosas las podemos hacer, ¿no? Y luego el reconocimiento también interno, que ya sabéis que hay veces que, bueno, dentro de los equipos y de las juntas directivas hay mucho desconocimiento en general de la comunicación y del papel que puede jugar, ¿no? Y entonces, digamos que tener unos mejores canales, una comunicación más estratégica, ser capaces, estar orientados a desarrollar campañas mucho más profesionales y de mayor calidad, dedicar recursos económicos, que eso fue una suerte que la coordinadora apostó por eso, dedicar recursos económicos a la comunicación. Entonces, eso ha hecho que se pueda apreciar y que podamos sacar jugo de todo lo que te puede dar la comunicación. Mirad, uno de los últimos éxitos que hemos tenido es que haya habido una reunión conjunta entre el grupo de trabajo que trabaja más en políticas de cooperación, el diseño de las políticas, o sea, toda la parte de incidencia, y el grupo de comunicación. Y hemos hecho eso lo hicimos en diciembre, una reunión conjunta en el que nos hemos puesto a dialogar sobre cuáles creemos que son líneas y temáticas claves de trabajo y cómo podemos trabajar juntas de otra manera. O sea, cómo puede la comunicación aportar a los objetivos de incidencia, ¿no? Y ha sido maravilloso porque eran diálogos que antes no existían. Qué Ese tipo bien. de cosas no existían. Entonces, Sí, hablando de ese tipo de acciones, porque hemos empezado hablando del plan, pero un plan, es temporal, es un papel, que a veces el papel lo aguanta todo. Intentamos que no sea así y que el plan esté muy adecuado a las expectativas, recursos, tiempos, etcétera. Pero claro, luego viene todo lo demás. ¿Qué tipo de productos vienen después? Hablabais de la campaña, es que yo me acuerdo que dijimos, ¡ah! Es que es lo que ponía en el plan, ¿no? No me acuerdo Sí, esa primera campaña que hicisteis que cooperar después del mejor. plan, cooperar mejor, sí. eso que era ya reconocible, ¿no? Si siguen esta línea es lo que habíamos hablado, pero luego viene mucho más, ¿no? Has hablado de los canales, la web, el email marketing, hemos trabajado públicos, ¿no? De intentar, sobre todo también no solo para comunicar mejor, sino para ser más eficientes, que funciona. Entonces, ¿qué más cosillas han ido viniendo en los años posteriores? Totalmente. Bueno, pues lo siguiente fue cambiar de arriba abajo toda la web. Que teníamos una web que primero no era ni siquiera
eh, Responsive. responsive, Sí. mobile responsive. Había una acumulación de información quizás exagerada, ¿no? Para luego lo que en un mundo en el que nos movemos con tantos inputs de información que tienes que ser un poco más clara y más directa y tal. Entonces trabajamos con vosotras también el tema de la web, que también lo habíais hecho para la coordinadora estatal y nos había gustado mucho aquello, ¿no? Pues trabajamos ahí, que se fue mucho con Javi, trabajamos el boletín Sí. externo y el boletín interno, esto que los hemos transformado también completamente respecto de lo que se hacía, con unos formatos, pues eso, más visuales, más atractivos. Hemos trabajado mucho el tono de la comunicación, que esto es muy importante, porque ya os digo, antes no estaba profesionalizado tanto y, y claro, había un tono que a veces era como quizás demasiado de proyectos, ¿no? Una El comunicación gran como mal. muy con un lenguaje muy burocrático, ¿no? Entonces, el acercar los lenguajes, el tono, los mensajes y hacerlo todo eso de acuerdo a esa personalidad que habíamos, que esto para nosotros fue un gran descubrimiento, ¿no? Esa personalidad que habíamos estado de acuerdo que teníamos como coordinadora, ¿no? O sea, que ese tono tuviera que ver con la personalidad. ¿Qué más cosas? Pues yo creo que esas como más importantes, ¿no? O sea, no solo ordenar un poco también a qué públicos dirigíamos cada canal, o sea, no solo a lo interno, por supuesto, ¿no? El correo electrónico, etcétera, etcétera, sino también a lo externo, pues, a ver, Twitter era sobre todo Twitter. X. Ahora no sabemos si nos salimos o no, por ahora estamos un poco de bajo perfil, pero era más un poco para los públicos que tienen que ver con la incidencia política y con la movilización social. Instagram lo empezábamos entonces, no sé si todavía teníamos, pero igual, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, definir, pues este canal va para este público, este otro, y estos tonos vamos a utilizar, estas frecuencias de publicación, etcétera. Bueno, pues todo ese trabajo, ya pasar a las herramientas. Luego, el plan no era a papel, ¿eh? Era un plan que era 16 páginas, o sea, una cosa como... Y era lo que queríamos, algo muy claro, directo y muy práctico. Era muy Sí, sobre práctico, todo muy una aterrizado. herramienta de trabajo, ¿no? Sobre todo que no sea el destino final, sino que sea el camino o casi el principio o el camino para una transformación. Y sí, para nosotros la verdad es que es súper satisfactorio también ver que bueno, pues que el análisis y todos los talleres participativos, las encuestas y ese trabajo que hemos hecho juntos, luego sirve y lo que comentas, Carmen, muy importante también que desde la entidad se apueste por ello, ¿no? Que no sea una manera de, bueno, vamos a hacer un diagnóstico y ya está, ¿no? Por contentar, sino que realmente se apueste también con dotación presupuestaria y demás para poder hacer estos cambios, ¿no? Eso es fundamental. Y eso, por ejemplo, cada vez que nos juntamos en las redes de coordinadoras autonómicas, en reuniones así, es como siempre es ese mantra. Es decir, necesitamos gente profesional y necesitamos inversión. Porque como cualquier otro trabajo, esto no se puede hacer sin... O sea, hay muchas cosas que puedas hacer sin dinero, pero cierta inversión tienes que realizar y que sea adecuada porque además te va a revertir, o sea, es que es algo que va a revertir y vas a obtener de eso retorno, ¿no? Sí, ese es un reto, ¿eh? Es un reto porque es verdad que aunque cada vez somos más conscientes de la, de la comunicación, nos cuesta conseguir fondos y es verdad que según quién seas o dónde quieras estar posicionado, pues una comunicación, no quiero decir, voy a decir casera, por no usar otra palabra, pues no queda bien ya hoy en día, ¿no? Y además ya, o sea, por lo menos pensada, porque puede ser casera, de hecho cada vez es más móvil en mano y hacer, pero como trabajada y quiero decir que tenemos una reputación también hay que mantener y que se ven los beneficios, yo creo, además de esa inversión. Y tenemos que ser conscientes, yo creo, también del contexto en el que estamos las organizaciones sociales, que estamos en un contexto que cada vez es menos favorable, Hmm. que hay muchos discursos que cuestionan los ámbitos en los que trabajamos, que cuestionan derechos fundamentales, y entonces o invertimos en comunicación, que eso es algo sobre lo que reflexionamos en estos últimos años muchísimo, ¿no? O invertimos en comunicación también, no pensemos como marca, sino como
necesidad de estar en el espacio público Claro, como acción y social. sí, porque es parte de nuestro, porque somos una parte importante en la sociedad y trabajamos en cuestiones muy claves a la defensa de derechos humanos básicos. Claro. Entonces, Y es que la batalla se está jugando en la comunicación. Ahora, o sea, también, por supuesto, atender a la gente, pero es que nos vamos a quedar sin atender gente si no conseguimos que la gente valore el trabajo que se hace, ¿no? Es que es el campo de batalla que está, que madre mía, se nos ponen los pelos de punta sí. cuando... Sí, por eso hay que tomar esa conciencia y hay que saber que es importante, es eso, seguir, pues como veníamos diciendo, ¿no? Trabajar estratégicamente la comunicación. Mm, Sí, además, bueno, este desafío de la comunicación, de dónde está la batalla y de entornos desfavorables, yo creo que lo hemos visto especialmente pues, de 3 meses a esta parte con el tema de la DANA, ¿no? No podríamos dejar la ocasión de preguntarte, como coordinadora valenciana, por algo tan heavy a todos los niveles como la DANA que hemos vivido en Valencia, ¿no? Todo este esfuerzo y todo este trabajo de marca que habéis hecho, ¿cómo os ha repercutido a la hora de comunicar en un contexto tan adverso y tan particular como este? Bueno, pues ha sido un reto dificilísimo, pero como suele ser un reto comunicar en cualquier emergencia, mm. en cualquiera. Ujú. En las emergencias humanitarias, sean aquí o sean en Terreno. un Claro, huracán en además Centroamérica, vosotras terremoto en Haití o tal, que es un sois de reto. desarrollo además. Ujú. Claro. Porque hay una reacción muy, muy emocional de la ciudadanía, de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y nosotras que tenemos mucha experiencia de trabajo en emergencias humanitarias, sabemos qué es lo que o sea, tenemos mucho conocimiento de qué se necesita en cada momento y llevamos muchos años comunicando eso. Entonces, nosotras en la DANA intentábamos comunicar exactamente lo mismo, es decir, la ayuda tiene que llegar con orden, con organización, tiene que haber coordinación. Mm. Eh, no se puede colapsar a las organizaciones que están en el terreno con donaciones en especie, por ejemplo, o sea, con donaciones de ropa, de medicamentos, porque todo eso no se puede gestionar bien. Logísticamente es una pesadilla. Tenemos, hay que pedirle a los poderes públicos que ejerzan en España, que no somos un Estado fallido, ¿no? ¿No? Es Ujú. un Estado con estructuras, hay que pedir a los poderes públicos que coordinen la ayuda. Nosotras estamos aquí, por supuesto, para apoyar en todo y eso hemos estado haciendo, pero comunicar muchos de estos mensajes era dificilísimo porque es completamente comprensible, porque estábamos todos como tan impactados por lo que estaba pasando, que lo que te pide el cuerpo es una reacción inmediata y ya, y yo quiero estar allí, y entonces se colapsaba la entrada por la cantidad de gente voluntaria que es, por otro lado, es una maravilla, ¿no? O sea, ha sido muy, 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 muy complicado. Sí que, bueno, digamos que todo nuestro tiempo de construcción de marca sí que nos sirve como para situarnos como interlocutor ante las administraciones públicas y como interlocutor que somos y como organizaciones que tenemos experiencia en trabajar en estas cosas, pero sí que, como cualquier otra emergencia, la comunicación a la ciudadanía, pues no hemos conseguido nuestros objetivos, porque claro, somos una gota pequeñita, ¿no? Eso iba a decir, que es que ahora vivimos en esta era de la sobreinformación y lo que dices tú, somos una gota pequeña ante cientos de personas, que igual va un poco por ahí, ¿no? Comunicando lo suyo y de repente el que tiene más seguidores se hace viral y mándame un coche aquí, o sea, es increíble lo que dices tú, con todo el tiempo que llevamos comunicando en emergencias y que esto lo hemos contado 1000 veces de que no pueden venir coches, no tal, pero bueno, ya entiendo que habrá también muchos aprendizajes, pero igual los aprendizajes de otra era anterior, yo me acuerdo en Haití que solo había Twitter y que casi, pues menos mal que existía, porque si no, no podías contar nada, pero ahora igual, claro, hay que tener otra estrategia, ¿no? Claro, no, tenemos que aprender de eso y tenemos que reflexionar, porque entonces en otras emergencias no estaba el fenómeno influencer, ¿no? Porque Claro. no te ibas a coger irte a Haití allí Bueno, eran pues, los periodistas influencers, pero también, bueno, sí.
Pero yo qué sé, o sea, claro, esto ha sido un reto mucho mayor. Bueno, nosotras hemos hecho lo que hemos podido y hemos aportado información y por otro lado también tenemos que saber que sí que hemos llegado a muchos ámbitos, ¿no? Y que también, bueno, sabéis que al principio de todo también, los primeros días no, pero luego a continuación sí se desarrolló un poco de campaña de haters contra algunas organizaciones, contra organizaciones como Cruz Roja Sí, sí, y totalmente. Cáritas. Ujú. Y mirad, tenemos datos con esos que han sido muy interesantes, ¿no? Que Cruz Roja es una organización pues muy potente y que puede medir estas cosas y entonces tuvieron algunos picos de haters, pero eran casi todo bots, o sea, eran mensajes automatizados, no era gente real que estuviera ahí. Y de hecho no han disminuido su cifra de socios, sino que la han aumentado de forma importante. La gente ha aportado dinero para la respuesta como no había ocurrido nunca antes en ninguna otra crisis humanitaria. Sí, Entonces, quiero decir, a veces lo que hace más ruido no es lo que realmente está pasando, ¿no? Y ahí tenemos que ser optimistas las organizaciones sobre nuestra capacidad de comunicación. sí, optimistas y eso, y también hay ese aprendizaje de que también nos sirve para la vida real, de bueno, las redes sociales, lo que pasa en redes sociales es una cosa, el mundo real es este, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con nuestro discurso, ¿no? Y bueno, eso lo hacen muy bien. Yo veía a Íñigo de Cruz Roja, a Íñigo, el de emergencias, hablar y no contestaba a esas preguntas. Decía, no, nosotros estamos haciendo esto, esto y esto, y hemos llegado a esto, no, Claro, de esto no, no, esto, o sea que A lo importante y a lo real, y ¿no? a la Ujú. acción. exacto, sí, sí. Lo demás es ruido, ¿no? Y respecto a vuestro papel de coordinación o de poder hablar en boca de las organizaciones que están trabajando en terreno, este trabajo de imagen, de participación de grupos que se han creado, ha sido útil. Sí, porque ahí enseguida nos organizamos en cómo coordinar un poco todo, ¿no? Las organizaciones, no solo las valencianas, sino que ahí sí que contamos también con la colaboración de la coordinadora estatal, ¿no? Porque la respuesta ya no fue solo de las ONGs Claro. valencianas, fue de Ujú. las ONGs de cooperación a nivel estatal, ¿no? O sea, había equipos de algunas organizaciones que sus equipos de emergencia internacionales estaban la mitad en Filipinas en unas inundaciones y la otra mitad en Valencia en otras inundaciones. Hmm. Equipos que nunca antes habían actuado en territorio español, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue organizar enseguida, bueno, pues unos mecanismos de grupo de trabajo que nos reuníamos todas las semanas online, más algunos canales tipo más habituales como WhatsApp, más inmediato y correo electrónico. Y ahí nos organizamos para coordinarnos un poco en la respuesta, por un lado, en la comunicación y en la incidencia. O sea, las tres patas de cualquier respuesta de este tipo, ¿no? Hmm. Y ahí, en el ámbito de comunicación, pues lo que hacemos habitualmente, pues lo que hicimos fue recoger un poco la respuesta que estaban dando las organizaciones para ayudar también a la ciudadanía a decir, mira, pues están estas organizaciones actuando y están haciendo todo esto y las puedes apoyar así. Entonces, esas publicaciones no solo en web, boletines y tal, sino en redes sociales, notas de prensa, medios de comunicación y tal, y todo eso desde la coordinadora. Y luego lo mismo pues para incidencia política y también teniendo en cuenta algo que hemos aprendido en los últimos años, que es que también el trabajo de incidencia política tiene una vertiente de comunicación Claro. y hay que estar pendiente de eso, ¿no? Bueno, pues un poco así es como nos hemos organizado. Y bien, porque la respuesta siempre es muy buena por parte de las organizaciones. Enseguida somos capaces de recopilar toda esa información y ponerla al servicio de la ciudadanía y de los medios de comunicación, etcétera. O sea que bastante positiva. Ahí ya, digamos que hay unos mecanismos ya un poco rodados Hmm. ya tenemos el aprendizaje de muchas otras emergencias y ya lo teníamos funcionando. Hmm. Ujú. Y Carmen, volviendo un poco al tema de marca y casi como cierre de esta conversación, después de la experiencia bueno, hemos hablado de que empezamos con este proceso en el 18, era a 3 años, pero es algo que habéis seguido implementando, os habéis encontrado con circunstancias de todo tipo. ¿Qué consejo le darías a otras coordinadoras o fundaciones que estén empezando a trabajar en su estrategia de marca? Pues un poco resumen casi de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, yo creo que por un lado, tener bien claro que tiene que ser un trabajo profesional,
No digo ya depende de los recursos de cada uno, que sea remunerado o no, pero que sea profesional, que sea estratégico, porque tienes que estar, la comunicación tiene que estar al servicio de la estrategia de tu organización en cuanto a cuáles son tus líneas de trabajo, ¿no? Qué imagen, qué marca estás proyectando en cada uno de esos espacios. O sea, nosotras hablamos ya de una cosa, un mantra que tenemos que es todo comunica, todo lo que hace la organización comunica. Entonces, esa conciencia hay que tenerla y que entonces tu comunicación esté alineada con lo que tú eres y lo que tú quieres hacer. Entonces, que sea muy estratégica y que haya inversión. Hablábamos de la profesionalización, recursos humanos y recursos económicos. Eso es fundamental. Y luego, ser muy consciente de que todo esto te rinde un rédito, ¿no? Y que te va a lograr avanzar. O sea, nosotras hemos avanzado muchísimo como organización en todos los aspectos y uno de los factores ha sido ese avance en comunicación. Y luego, yo creo que otro consejo es saber superar las inercias. Esto es un poco alguna de las cosas que más cuesta, romper inercias. Aprender a soltar aquellas cosas que no funcionan y centrarte en avanzar en aquellos aspectos que tienes que mejorar, ¿no? Que para eso el diagnóstico es clave, ahora que lo decías, ¿no? Pues nada, podríamos decir entonces que hay que hacerlo de manera profesional, con un pensamiento estratégico, ¿no? Que no cortoplacista, sino con una gran visión, que hay que invertir algo, humanos, pero también algo de presupuesto y que es un activo, ¿no? Que la comunicación es un activo que sin duda reporta beneficios, si no inmediatos, pero casi. Y lo de romper inercias, que es muy importante, que eso, cuando a veces Claro. esas parálisis de nuestra historia y nuestra trayectoria. Sí, esto siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y dices, vale, pero ¿está funcionando o no está funcionando? Vamos a evaluar, medir. Otra cosa de lo que no hemos hablado, ¿no? Evaluar y medir es súper importante para saber qué impacto estamos teniendo. Eso es algo que también hemos desarrollado un poco con vosotras, ¿no? La mejora de todas las métricas y las mediciones y los análisis. Y luego yo creo que también algo de lo que hemos hablado al principio, que es la participación. Nosotras implicamos hasta nuestros proveedores en los procesos participativos, o sea, una participación muy amplia, ¿no? De entidades aliadas, administraciones, proveedores, por supuesto, las propias personas trabajadoras, las ONGs, implicar lo máximo posible. Pues nos quedamos con este mensaje y muchas gracias, Carmen, por Sí, tu participación. ha sido Ha un sido un placer. placer. Sí. A vosotros por todo este camino que hemos hecho juntas. Juntas por muchos años más y porque lo sigáis haciendo así de bien. Eso es, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias, chao. Gracias. Has escuchado Onda Social, un podcast de Social.co para que cambies el mundo con más y mejor comunicación. Puedes encontrar muchos recursos gratuitos para mejorar la comunicación de tu ONG en nuestra web, en socialco.es/recursos. Si te ha gustado este podcast, no olvides seguirnos y dejarnos una valoración en tu plataforma habitual. Nos vemos en la siguiente.